Mi prometida me dijo que solo aceptó casarse conmigo porque le di lástima. Así que simplemente le quité el anillo y en ese momento le propuse matrimonio a su prima. Y ella dijo que sí. Hola, Reddit. Mi prometida me humilló frente a sus amigas al llamar patética mi propuesta y decir que solo aceptó por lástima. Así que recuperé el anillo, y le propuse matrimonio a su prima. Giro inesperado, la prima dijo que sí al instante. Así fue como una cena destruyó una relación y comenzó una mejor. Yo, hombre de 32 años, conocí a Jessica, 29 años, a través de su prima Emma en un happy hour de la empresa. Emma es inteligente, divertida y siempre tiene perspectivas interesantes sobre nuestros lanzamientos de producto. Ella mencionó que su prima estaba de visita desde Portland y preguntó si quería unirme a ellas para tomar algo. Jessica era deslumbrante de esa manera natural que algunas mujeres tienen, cabello castaño rojizo, ojos verdes y una risa que hacía sonreír a todos. Pero no solo era su apariencia, Jessica tenía opiniones sobre todo y no tenía miedo de expresarlas. Emma, en cambio, era la presencia estable de fondo. Donde Jessica acaparaba la atención, Emma escuchaba. Donde Jessica criticaba, Emma animaba. Empecé a notar cómo Emma hacía preguntas genuinamente interesantes sobre mi trabajo, recordaba detalles de conversaciones anteriores y me daba apoyo real cuando estaba estresado por los plazos del proyecto. Los primeros meses con Jessica fueron intoxicantes. Me escribía sobre su día. Salíamos a cenar a lugares que investigaba en Yelp y me llevaba a galerías de arte o catas de vino a las que nunca habría ido solo. Me hacía sentir que estaba expandiendo mis horizontes. Cuando se quedaba en mi casa, reorganizaba mi alacena y sugería mejoras en la sala. Yo lo interpretaba como que le importaba nuestro espacio compartido. Pero las mejoras de Jessica siempre venían con un precio. Sugería reemplazar mis muebles funcionales de IKEA por piezas de West Elm o Pottery Barn. Este sofá está bien para un departamento universitario, decía, pero necesitamos algo más sofisticado si vamos a recibir gente. Ella criticaba mis compras del supermercado, insistiendo en que los productos orgánicos y las marcas reconocidas eran inversiones en nuestra salud. Una simple cena en casa se convertía en una producción costosa con ingredientes de Whole Foods y vino que costaba más que mi presupuesto mensual habitual para alcohol. Viéndolo ahora, había señales por todas partes. Jessica tenía gustos caros en todo, restaurantes, ropa, destinos de vacaciones. Hacía comentarios sobre mis elecciones prácticas que sonaban como cumplidos envenenados. Cuando sugería cocinar en casa en lugar de salir, decía cosas como, supongo que no todos valoran las experiencias por encima del ahorro. Cuando compraba productos genéricos, bromeaba sobre mi presupuesto de estudiante universitario a pesar de saber que ganaba buen dinero. El incidente del cumpleaños debería haber sido una llamada de atención. Para el cumpleaños número 29 de Jessica, planeé un fin de semana en Aspen, reservé un buen hotel con vistas a la montaña. Hice reservaciones en un restaurante que ella había mencionado querer probar y organicé un paseo panorámico por las montañas rocosas. Costo total, unos $1,200, que consideré una celebración generosa. La reacción de Jessica cuando le conté el plan fue tibia, en el mejor de los casos. «Qué dulce», dijo, pero su tono sugería todo lo contrario. El fin de semana en sí fue tenso. Jessica comparaba todo con viajes que había hecho con exnovios o amigas. El hotel no era tan bonito como uno que su ex reservó en Vail. El restaurante era bueno, pero no tan auténtico como un lugar que su amiga recomendó en Boulder. El paseo por las montañas era bonito, pero había visto mejores vistas en Suiza. Emma, con quien había empezado a escribir más seguido sobre proyectos de trabajo y cosas de la vida, tuvo una reacción completamente distinta cuando mencioné el viaje. «Eso suena increíble, Rick. Jessica tiene mucha suerte de tener a alguien que pone tanto empeño en celebrar su cumpleaños». El contraste entre sus respuestas fue impactante, aunque en ese momento no lo procesé del todo. Durante una cena especialmente incómoda en Aspen, Jessica pasó 20 minutos contándome sobre el novio de su amiga Britney, quien la sorprendió con un fin de semana en París por su cumpleaños. «Eso sí es romántico», dijo mientras picaba su filete de 45. Algunos hombres entienden que las mujeres quieren sentirse especiales,
no solo, acomodadas. La palabra acomodadas me dolió. Había pasado semanas planeando el viaje, investigando restaurantes y asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Pero para Jessica, solo era comodidad, el mínimo indispensable que debía hacer un novio. No un gesto digno de aprecio. El tema del anillo de compromiso empezó hace unos 4 meses. Estábamos caminando por el centro comercial Cherry Creek cuando Jessica se detuvo frente a un escaparate de joyería. «Ese es precioso», dijo, señalando un diamante corte princesa que reflejaba la luz desde 3 ángulos. Tomé nota del estilo y empecé a investigar. El anillo que había visto costaba $18,000, más de lo que pagué por mi auto. No soy tacaño, pero tampoco soy tonto. Gastar $18,000 en un anillo me parecía irresponsable cuando ese dinero podía destinarse a unas vacaciones, mejoras en la casa o ahorros para la jubilación. Encontré un estilo similar de un joyero de buena reputación por $8,500. Mismo corte, tamaño similar, solo que no era de una marca de lujo. El diamante estaba certificado, la montura era de platino y, sinceramente, se veía idéntico al caro para cualquiera sin una lupa de joyero. Pasé 2 semanas investigando cortes, claridad y quilates. Aprendí más sobre las 4C de lo que jamás quise saber. Hablé con 3 joyeros distintos, hice que evaluaran la piedra de forma independiente y me aseguré de comprar calidad. El anillo final era hermoso, alrededor de 2 quilates, corte excelente, en una montura clásica de 6 garras en platino que resaltaba la piedra perfectamente. El joyero que me lo vendió era un comerciante de diamantes de 3ª generación llamado Saúl. «Hijo», dijo mientras pulía el anillo con un paño suave, «esta es una piedra hermosa en una montura clásica. Cualquier mujer tendría suerte de usar esto». Emma fue fundamental en la fase de planeación. Como era la familiar más cercana de Jessica en Denver, le pedí su opinión sobre el momento, el lugar, incluso le mostré fotos del anillo. Su reacción fue inmediata: «Dios mío, Rick, ella va a amar esto. Es perfecto». Esa seguridad significó todo para mí. Emma es distinta de Jessica en aspectos esenciales. Donde la energía de Jessica es intensa y exigente, la de Emma es cálida y alentadora. Ella escucha cuando hablas, en lugar de esperar su turno para hablar. Cuando salíamos en grupo, Emma preguntaba sobre mis proyectos de programación con interés genuino, mientras Jessica revisaba su teléfono o cambiaba el tema a algo más emocionante. Durante esos encuentros, empecé a notar cómo Emma recordaba detalles pequeños de mi vida. Hacía preguntas de seguimiento sobre proyectos de trabajo que mencioné semanas antes, recordaba los nombres de mis compañeros y ofrecía consejos reflexivos cuando trataba con clientes difíciles. Mientras tanto, Jessica interrumpía mis historias para contar algo que le había pasado a ella y que consideraba más interesante. El contraste se volvió especialmente evidente durante una barbacoa en mi casa el verano pasado. Estaba contando a todos sobre un complejo proyecto de migración de bases de datos que había liderado. 3 meses de planificación, coordinación con varios equipos, todo el desafío técnico. Jessica me interrumpió a mitad de historia para hablar sobre una campaña en Instagram de su cliente que se había vuelto viral. Emma, en cambio, hizo preguntas detalladas sobre la estrategia de migración y parecía genuinamente impresionada por la complejidad técnica. «Eso suena increíblemente desafiante», dijo Emma cuando terminé. «¿Cómo empieza siquiera a planear algo tan complejo?». Jessica, que había pasado a mostrar fotos de la campaña viral, parecía molesta por las preguntas de Emma. «Es solo cosa de computadoras», dijo con desdén. «No es tan interesante, a menos que seas de ese tipo de personas». El plan era cenar en Garden Grace, el restaurante favorito de Jessica. Había hecho reservaciones para el sábado por la noche. Le dije que tenía algo importante que hablar. Ella asumió que era sobre mudarnos juntos. Llevábamos semanas rondando ese tema. Pensé que proponerle matrimonio en su restaurante favorito, rodeados del ambiente elegante que tanto le encantaba, sería perfecto. Marcus se había ofrecido a ser mi apoyo esa noche. No en el restaurante, sino esperando cerca por si necesitaba respaldo emocional después. «Envíame un mensaje en cuanto pase», dijo. «Quiero pagar la primera ronda de tragos para celebrar».
Su entusiasmo ayudó a calmar mis nervios sobre lo que esperaba que fuera el momento más importante de nuestra relación. Pasé todo el día de la propuesta en una especie de niebla nerviosa. Revisé la reserva 3 veces, confirmé que el anillo seguía en perfecto estado e incluso practiqué mi discurso frente al espejo como si fuera algún tipo de ensayo romántico. Me temblaban las manos cuando me puse mi mejor traje, un Tom Ford azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo y que siempre recibía halagos de Jessica. El sábado por la noche, Jessica apareció con un vestido negro que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. Traía consigo a sus 2 mejores amigas del trabajo, Madison y Chloe. Esto no era parte de mi plan, pero Jessica afirmó que ya estaban por la zona y que no se quedarían mucho tiempo. Primera señal de alerta que ignoré por completo. Madison y Chloe eran su grupo del trabajo, brand managers que pasaban sus almuerzos hablando de dramas de influencers y planes de fin de semana que siempre involucraban brunches caros con mimosas ilimitadas. Ambas conducían BMWs rentados y vivían en apartamentos modernos del centro que costaban el doble de mi hipoteca por la mitad del espacio. Simpáticas individualmente, pero juntas formaban un bucle de retroalimentación de gasto competitivo y juicios constantes sobre las decisiones de los demás. Garda and Grace estaba lleno, como siempre en un sábado por la noche, repleto de gente para la cual una cena de 200 era rutinaria. La anfitriona nos llevó a nuestra mesa, un lugar privilegiado con vista a la cocina abierta donde podíamos ver a los chefs trabajar. Jessica inmediatamente empezó a fotografiar todo para su historia de Instagram, asegurándose de capturar la elegancia del restaurante y la costosa carta de vinos. La cena comenzó de forma normal. Pedimos filetes, compartimos aperitivos y ellas chismearon sobre política de oficina mientras yo escuchaba en silencio. Madison se estaba quejando de su vida amorosa. Al parecer, los últimos 3 chicos con los que hizo match eran demasiado básicos porque sugerían citas de café en lugar de cenas en restaurantes de lujo. Chloe intervino con historias sobre un compañero de trabajo que tuvo la audacia de sugerir un happy hour grupal en un sports bar en vez de un lounge de cócteles. Quiero decir, entiendo que no todos tengan dinero, dijo Madison mientras cortaba su Wagyu de 65. Pero hay una diferencia entre ser responsable con tus finanzas y simplemente ser tacaño. Si un hombre no invierte en causar una buena impresión, ¿qué te dice eso sobre cómo te tratará a largo plazo? Jessica asintió con fuerza. Exacto. Se trata del esfuerzo y las prioridades. Prefiero una cita increíble que 5 mediocres. La conversación tomó un giro aún más directo cuando Madison empezó a hablar del compromiso reciente de su amiga. El anillo era precioso, dijo entusiasmada. 2 quilates, de Tiffany. Le costó como 25,000. Pero eso es lo que haces cuando realmente amas a alguien, ¿verdad? No escatimas en la compra más importante de tu relación. Jessica prácticamente brillaba de acuerdo. Exacto. Un anillo es una inversión en su futuro juntos. También es un reflejo de cuánto valoras a tu pareja. Quiero decir, ¿qué dice de un hombre si no gasta una cantidad seria en algo que su prometida usará por el resto de su vida? Sentí que el estómago se me hundía. El anillo en mi bolsillo de repente parecía insuficiente, a pesar de las semanas que pasé investigando para elegirlo. Chloe intervino con una historia sobre su prima, cuyo novio le propuso matrimonio con un anillo barato de un joyero en línea, y lo avergonzada que se sintió la prima al mostrárselo a la gente. Yo me muero, dijo Madison dramáticamente. O sea, entiendo que no todos son ricos, pero hay prioridades. Si un hombre puede pagar un buen auto o hobbies caros, puede pagar un anillo de compromiso decente. Se trata de demostrar que ella lo vale. Debía haber reconocido el patrón que estaban estableciendo. Todo era sobre estatus, apariencias y dinero, los restaurantes correctos, las experiencias correctas, los hombres correctos que entendían que las mujeres debían ser tratadas como reinas. Yo estaba tan concentrado en mi plan de propuesta que no entendí la trampa. Después del plato principal, mientras esperábamos el postre, me disculpé para ir al baño. En realidad, iba a buscar el anillo en mi auto. Tenía que mantenerlo a la temperatura adecuada porque estaba paranoico con dañarlo. Mis manos temblaban mientras caminaba de regreso al restaurante.
La caja del anillo oculta en mi chaqueta. El trayecto hacia la mesa se sintió como una marcha hacia la ejecución. Jessica y sus amigas estaban profundamente metidas en conversación, cabezas inclinadas de esa forma conspiratoria que adoptan las mujeres cuando comparten secretos. Al acercarme, alcancé a oír fragmentos de su charla. Se ve venir totalmente. Espero que no esté esperando. Pobre tipo, no tiene idea. Jessica, dije, de pie junto a la mesa. Mi voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre. Estos últimos 2 años han sido increíbles. Me has hecho ver el mundo de otra manera, me has impulsado a probar cosas nuevas, me has convertido en una mejor persona. Me arrodillé ahí mismo, en el restaurante, saqué la caja del anillo y la abrí con manos visiblemente temblorosas. ¿Quieres casarte conmigo? El restaurante se silenció como suele ocurrir en estas situaciones. Otros comensales voltearon a mirar. Los meseros se detuvieron. Incluso la música de fondo pareció bajar. El anillo captó la luz de las velas perfectamente, brillando como yo esperaba. Por un momento, me sentí orgulloso de mi elección. Realmente era hermoso. Jessica miró el anillo durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 segundos. Su expresión no era de alegría ni sorpresa. Era algo que no pude identificar. Madison y Chloe se inclinaron para ver mejor, y alcancé a notar el leve ceño fruncido de Madison y la sonrisa apenas disimulada de Chloe. Fue entonces cuando supe que algo iba mal. Oh, dijo finalmente Jessica. Solo, oh. Como si le hubiera mostrado un plato medianamente interesante del menú en vez de pedirle matrimonio. ¿Eso es un sí? Pregunté, aún arrodillado, comenzando a sentirme incómodo con todas las miradas encima. Jessica miró alrededor del restaurante, pareció notar que todos nos observaban y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, sí, por supuesto. Extendió la mano y deslicé el anillo en su dedo con alivio. Las mesas cercanas aplaudieron educadamente y volvimos a sentarnos, pero algo estaba profundamente mal. Jessica seguía mirando el anillo con una expresión que no podía descifrar, como si intentara resolver un rompecabezas en el que no quería trabajar. Madison y Chloe susurraban entre ellas, casi sin reconocer lo que acababa de suceder. La energía en nuestra mesa se sentía completamente equivocada. Ese se suponía que era el punto más alto de nuestra relación. Pidamos una botella de champán, sugerí, tratando de salvar el momento y quizá resetear el ambiente. Claro, respondió Jessica, con la voz plana. Seguía mirando el anillo, girando la mano bajo la luz como si examinara una piedra sospechosa. Fue entonces cuando Madison decidió romper la tensión de la peor forma posible. Entonces, Jessica, dijo con una falsa alegría que podía escuchar cualquiera en la mesa, ¿cómo se siente estar comprometida? Jessica levantó la vista del anillo, miró a sus amigas, luego a mí, y dijo las palabras que terminaron nuestra relación. La verdad, solo dije que sí porque me dio pena. O sea, mira este anillo. Es patético. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Madison y Chloe se abrieron completamente, no por la crueldad de Jessica, sino por lo estúpido que era decirlo en voz alta. La pareja en la mesa de al lado, que había estado sonriendo por nuestro compromiso, de repente encontró su postre muy interesante. Incluso nuestro mesero, que venía con el champán que había pedido, se detuvo en seco como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¿Perdón, qué? Dije, seguro de haber escuchado mal. Rick, vamos. Ambos sabemos que esto no es real. Eres un buen tipo y todo eso, pero eres tan práctico. ¿Este anillo es qué, 8,000? He visto el que realmente quiero. Nunca podrías pagarlo. Dije que sí porque decir que no hubiera sido cruel con todos mirando. Madison negaba con la cabeza, tratando de señalarle que se callara. Chloe miraba a todos lados excepto a mí. Pero Jessica ya estaba encarrilada, el vino aflojándole la lengua y dejando salir sus verdaderos sentimientos como veneno. O sea, en serio, Rick, manejas un carro viejo. Compras cosas genéricas del supermercado.
Tu idea de una noche romántica es Netflix y comida para llevar del lugar tailandés. He estado tratando de elevarte durante 2 años, pero eres básico. El anillo es básico. La propuesta fue básica. Todo sobre esto es exactamente lo que esperaba de ti. Las palabras golpearon como puñetazos. No solo por los insultos, sino por la crueldad casual de decirlos en público, frente a sus amigas, frente a extraños que acababan de presenciar lo que creían era un momento hermoso. Y ni hablar de tu apartamento, continuó Jessica, incapaz de detenerse. El mismo mobiliario que tenías en la universidad, las mismas decoraciones, lo mismo todo. He dejado tantas pistas de lo que podríamos hacer para que sea realmente bonito, pero tú estás perfectamente feliz con lo mediocre. Es como si no tuvieras ambición más allá de tu pequeño trabajo de programación. Cada palabra estaba diseñada para herir. No era un desvarío ebrio, era crueldad calculada, ejecutada con precisión quirúrgica. Jessica había pensado esto. Había planeado estos insultos. Estaba esperando el momento perfecto para soltarlos. ¿Y sabes qué es lo peor?, dijo, entrando en calor con su propio discurso. ¿Crees que eres romántico? ¿Crees que recordar mi orden de café y planear esas saliditas te hace detallista, pero todo es tan pequeño, tan limitado? Yo necesito a alguien con visión, con verdadera ambición, alguien que entienda que el amor significa grandes gestos, no solo ser confiable. Me puse de pie lentamente, procesando lo que acababa de suceder. La mujer con la que había pasado 2 años, la mujer a la que acababa de proponer matrimonio, me había llamado patético en un restaurante lleno de gente. Había admitido que solo dijo que sí por lástima. Había dejado claro que nada de lo que hiciera sería suficiente para sus estándares. ¿Sabes qué, Jessica?, dije, con una voz mucho más tranquila de lo que me sentía por dentro. No te preocupes. Yo solo propuse matrimonio porque también me diste pena. Su rostro pasó de arrogante a atónito en un segundo. ¿Qué? Me dio pena que tengas 29 años y aún midas tu valor por el tamaño de los diamantes y el costo de las cenas. Me dio pena que creas que el amor es gastar dinero y ser vista en los lugares correctos. Me dio pena que seas tan superficial que no puedas apreciar a alguien que realmente se preocupa por construir un futuro real. Extendí la mano. Voy a recuperar el anillo ahora. La boca de Jessica cayó abierta como si le hubiera hablado en otro idioma. No puedes estar hablando en serio. Muy en serio. Dame el anillo. El restaurante estaba completamente en silencio ahora. Todos observaban el espectáculo como si fuera una telenovela en vivo. Jessica miró desesperadamente a su alrededor, como esperando que alguien la ayudara. Pero Madison y Chloe miraban fijamente sus platos, avergonzadas por asociación. Rick, yo no quise. Sí, sí quisiste. Cada palabra. El anillo, Jessica. Ella lo giró lentamente hasta quitárselo, como si le quemara la piel, y lo dejó caer en mi mano con una obvia resistencia. Cerré el puño y guardé el anillo en mi chaqueta. Disfruta tu champán, dije mientras me levantaba. Estoy seguro de que alguien lo pagará. Caminé hacia la salida, pero me detuve cuando vi a Emma sentada en la barra. Había olvidado que mencionó que podría venir esa noche. Al parecer, había tenido sus propios planes de cena y decidió tomar un trago después. Estaba mirando toda la escena con los ojos muy abiertos y una expresión de horror. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Me acerqué a Emma, con el corazón aún latiendo con fuerza por la confrontación. Ella se levantó del taburete, el rostro lleno de preocupación y algo más que no podía identificar del todo. Rick, Dios mío, ¿estás bien? Vi lo que pasó y no puedo creer que ella. Emma, la interrumpí, sacando la caja del anillo de mi bolsillo. Mi cerebro funcionaba en piloto automático, guiado solo por el instinto. Tengo una pregunta loca para ti, dije. Ella miró la caja del anillo, luego mi rostro, confundida. ¿Qué? Ahí mismo, en la barra, con medio restaurante aún observándonos y Jessica probablemente teniendo un colapso en nuestra antigua mesa, me arrodillé por segunda vez esa noche. Emma,
Ha sido más apoyo para mí en 2 años que Jessica en toda nuestra relación. Me escuchas cuando hablo. Te ríes de mis chistes horribles de programación. Realmente pareces disfrutar pasar tiempo conmigo sin necesitar entretenimiento caro. Sé que esto es una locura y que el momento es terrible, pero, ¿te casarías conmigo? Emma me miró fijamente durante exactamente 3 segundos. Luego empezó a reír. No una risa burlona, sino una risa pura, alegre, que iluminó todo su rostro. ¿Estás completamente fuera de tu mente?, preguntó, todavía riendo. Probablemente sí, respondí. Sí, dijo de inmediato. Sí, absolutamente sí. Deslicé el anillo en su dedo, y encajó como si hubiera sido hecho para ella. Lo miró un momento, luego me miró a mí, y volvió a reír. Esto es lo más ridículo que me ha pasado, y me encanta. La sección de la barra estalló en aplausos. Al parecer, la gente prefiere historias de amor donde la persona correcta obtiene el final feliz. Incluso el bartender sonreía mientras nos servía bebidas cortesía de la casa. Detrás de nosotros, escuché la voz de Jessica elevándose de tono. ¿Qué diablos está pasando? Emma y yo nos giramos para ver a Jessica de pie junto a nuestra antigua mesa, el rostro rojo de ira e incredulidad. Madison y Chloe intentaban hacerla sentarse, claramente avergonzadas, pero ella no cedía. ¿Le acabas de proponer matrimonio a mi prima?, gritó Jessica. A tu ex prometida, corregí con calma. Y sí, esto es una locura. Emma, no puedes estar hablando en serio. Emma miró a su prima con una mezcla de lástima y decepción. Jessica, acabas de pasar 10 minutos explicando por qué Rick no es suficiente para ti. ¿Por qué te importa lo que haga ahora? ¿Por qué? Porque esto es una locura. Ni siquiera lo conoces como yo. Sé que recuerda mi orden de café. Sé que me ayudó a mudarme de apartamento sin que se lo pidiera. Sé que me escucha cuando hablo de mi trabajo en lugar de revisar el teléfono. Sé que es amable con los meseros, que deja buenas propinas y que no juzga a la gente por comprar en Target. La voz de Emma se volvía más firme con cada palabra. Y sé que acaba de proponerme matrimonio con un anillo que me parece absolutamente hermoso. Levantó la mano, dejando que el diamante atrapara la luz. Mira esto, Jessica. Es precioso. ¿En qué estabas pensando? Fue entonces cuando Jessica perdió el control por completo. No puedes tenerlo. Yo no quise decir lo que dije. Solo. Las chicas y yo estábamos bromeando antes y... Rick, por favor, podemos arreglar esto. No, dije simplemente. Estoy bien así. El gerente se acercó, claramente incómodo con la escena que se estaba formando. Voy a tener que pedirles que bajen la voz o... Nos vamos, dijo Emma, poniéndose de pie y tomando mi brazo con seguridad. Rick, ¿quieres ir por un café a algún lugar tranquilo y averiguar qué acabamos de hacer? Mientras caminábamos hacia la salida, Jessica hizo un último intento desesperado. Rick, estás cometiendo un gran error. Emma no te entiende como yo. Ella no sabe sobre tus obsesiones raras con la programación o cómo a veces cena cereal. Emma apretó mi brazo y me miró con los ojos brillantes. Me encanta que cene cereal. Es eficiente. Y ahí supe que había tomado la decisión correcta. Las siguientes semanas fueron absolutamente una locura. Jessica se lanzó en modo tierra arrasada, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo estaba inestable y que la había tomado por sorpresa con la ruptura. Según su versión, habíamos tenido una pequeña discusión sobre el anillo y yo había reaccionado de forma completamente exagerada, terminando la relación e inmediatamente rebotando con su prima. Convenientemente, omitía la parte donde me llamó patético frente a un restaurante lleno de gente y admitió que solo dijo que sí por lástima. Madison y Chloe, para su crédito, empezaron a evitar las constantes llamadas de Jessica buscando validación. Me llegó información a través de Emma de que ellas habían contado a otros amigos la historia real, incluyendo las palabras exactas de Jessica sobre sentir pena por mí. Al parecer, incluso sus aliadas más cercanas encontraron su comportamiento indefendible.
La reacción de Marcus cuando lo llamé esa noche fue inolvidable. Espera, déjame ver si entendí bien. Jessica te humilló en público. Tú recuperaste el anillo y se lo propusiste a Emma en el mismo restaurante. ¿Delante de Jessica? Cuando confirmé, se echó a reír tan fuerte que no pudo hablar por un minuto completo. Hermano, eso es lo más épico que has hecho en tu vida. Emma dijo que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ha estado loca por ti durante meses. Esa revelación me golpeó como un camión. ¿Qué quieres decir con meses? Rick, vamos. Emma se ilumina cada vez que alguien menciona tu nombre. Pregunta por ti constantemente en los eventos de la empresa. Pensé que lo sabías y que solo estabas ignorándolo. Mirando hacia atrás en mis interacciones con Emma durante el último año, las señales eran obvias. Como recordaba detalles de mis proyectos, como me enviaba memes de programación, como parecía realmente feliz de verme. Mientras Jessica criticaba mis elecciones, Emma las celebraba. La familia de Jessica estaba dividida. Sus padres estaban horrorizados al escuchar la historia completa. No por mi propuesta a Emma, sino por la humillación pública que Jessica me hizo. Su madre incluso llamó a Emma para disculparse por el comportamiento de su hija y para felicitarla por el compromiso. Nunca me había sentido tan avergonzada por mi hija, le dijo su tía a Emma durante esa llamada. Lo que le hizo a ese buen muchacho fue imperdonable. Eres afortunada de tenerlo, cariño. Emma y yo nos tomamos las cosas con calma a pesar del comienzo dramático. Habíamos sido amigos durante 2 años, pero salir con la prima de tu ex prometida requiere navegarlas con cuidado. Fuimos a citas de verdad, hablamos de lo extraño de la situación y nos aseguramos de que entrábamos en la relación por las razones correctas. Nuestra primera cita oficial fue tomar café en un pequeño sitio cerca del apartamento de Emma. Hablamos durante 4 horas de todo, nuestros miedos, lo que queríamos en una relación, cómo manejaríamos la dinámica familiar. Emma fue increíblemente honesta. He estado enamorada de ti por más de 1 año, admitió. Pero estabas con Jessica y respeté eso. Nunca habría actuado al respecto. Lo que pasó en el restaurante fue una locura, pero se sintió como si el universo finalmente alineara las cosas correctamente. Resultó que éramos increíblemente compatibles. Emma apreciaba mi naturaleza práctica en lugar de resentirla. Cuando sugería cocinar en casa, ella se emocionaba por probar nuevas recetas juntos. Cuando le mostré mi hoja de cálculo de presupuesto, me pidió que la ayudara a organizar mejor sus finanzas en lugar de burlarse de mí por ser organizado. Emma y yo llevamos 10 meses casados. Ella tiene 4 meses de embarazo de nuestra primera hija, a quien planeamos ponerle el nombre de mi abuela. Estamos buscando casas un poco más grandes en distritos escolares buenos. Y Emma ya está investigando pediatras y opciones de guardería con el mismo enfoque práctico que hizo que me enamorara de ella. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. A veces, la persona con la que se supone que debes terminar está sentada justo ahí, en la barra, mientras tú cometes errores con alguien más. Y a veces, lo más romántico que puedes hacer es proponerle matrimonio a alguien que de verdad quiere decir que sí.